Inclaudicable. Comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República tenaz, porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van pa'l pozo. incontenible, El abogado está a sus anchas. estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López. Quizá para mañana sea tarde. Ya lo all my dreams. Perdóname. Estéreo Sur 91.3. La estación musical del año. Amigos y amigas televidentes, muy buenos días. En el sur de las noticias tenemos ya la presencia de nuestra distinguida invitada para hoy. Se trata de la reverenda Berta Ramírez Colindres, apoyando a la comunidad LGTBI. Ella es pastora y licenciada en teología. Bienvenida a nuestra invitada. Buenos días. Buenos días. Qué gusto verla esta mañana. Igualmente. ¿Cómo ha estado Bertita Ramírez Colindres? Berta, sí, era el nombre de mi madre, Berta. De veras. Sí. Sin H, ¿verdad? Sin H. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo van esas actividades? Bueno, aquí en la lucha, reponiéndome también de un estado de salud que tuve hace poco bien complicado. Incluso estuve en el hospital, pero aquí estoy nuevamente al pie de la lucha. Sí, gracias por venir esta mañana, lo reiteramos. ¿Usted es originaria? ¿De dónde nació usted? Bueno, yo nací en El Paraíso, en una comunidad bien lejana que, hace un par de años fui a conocer, ¿verdad? Porque no conocía y yo decía, tengo que ir, y que sí, se camina mucho, pero ¿cómo se llama? Me encantó, se llama, el lugar es El Paraíso y hay una, se llama Vado Ancho y ¿cómo se llama? Y hay un lugar donde yo nací, es un caserío que se llama La Chaperna, que en sí no he ido al mero lugar donde sí dejé mi ombligo, no he llegado, pero estoy todavía con ese plan. Nunca había ido, o sea, no, ¿usted nació ahí? Nací ahí. ¿Salió? Sí, me trajeron a mis 3 años y no volví hasta hace un par de años atrás. ¿A dónde pero su familia dónde se vino a radicar? Aquí en Tegucigalpa. Aquí, sí. a esta mundanal ruido de Tegucigalpa. Sí, buscando supuestamente una vida mejor, ¿verdad? ¿Y realmente ocurrió eso? Bueno, la verdad que si vemos, no sé cómo estaríamos viviendo nosotros allá, ¿verdad? Sabemos que es un lugar donde por la situación que hay ahorita del ecosistema y del ambiente, que todo se está deteriorando,
que las siembros, cosecha y todas esas cosas ya no hay, bueno, no hay la productividad que había antes, ¿verdad? Y entonces en una de esas fue que mis padres se vinieron, parece que algo así cuentan ellos, que por eso ellos emigraron hacia acá. ¿Y acá dónde usted pasó su niñez? ¿En qué sector? Bueno, en Suyapa. En Suyapa, Ahí, ¿desde aquel entonces? sí, ahí hasta hoy? estamos, sí. Bueno, que antes, digamos, 30 años atrás, ¿verdad? Aunque usted está más joven, No unos 20 crea. años era una aldea de aquí del Distrito Central, muy poco poblada. Sí. ¿Verdad? Ya cuando uno decía voy a ir a Suyapa, es como que, digamos, Era un ahora voy a ir a paseo. Comayagua, Ajá. o voy a ir a Danlí, o voy a ir a Choluteca. Sí, sí. Pero ahora es prácticamente está en el centro de la ciudad. Sí, y que bueno, está súper poblado. Incluso recuerdo que antes ahí era, bueno, no decir que no es frío, cuando hace así está la temperatura agradable, ¿va? Pero antes era mucho mejor. Era más fresco, Sí, pero ahí era fresco, descombraron, sí, era. está descombrado Oh, totalmente. no, ahora ahí, como digo, está súper poblado, pues ya no hay, más bien hasta algunos peleando ahí terrenos, vendiendo y así, una serie de cosas. Usted sabe, los terratenientes y todo esto, ¿verdad? Como se acostumbra en nuestro país. ¿Y cómo era la Nueva Suyapa de aquel entonces? ¿Así se llamaba siempre? Sí, así ¿Y cómo se era llamaba. entonces? Y bueno, yo recuerdo que, bueno, hasta donde yo tengo así, Sí, sí. los recuerdos, sí, era una comunidad muy tranquila, una comunidad que uno jugaba afuera, como niños. Yo recuerdo que con mis hermanos, porque yo soy de las menores de mi casa, ¿verdad? Y con 3 hermanos más, y nosotros jugábamos pelota, yo jugué de todo. Yo siento que fue una niñez muy bonita, ¿verdad? La que pasé, porque jugué rayuela, jugué hasta maule, jugué trompo y muchas cosas que se ha venido diciendo que son juegos de hombre, ¿verdad? Pero yo siempre pensé que creo que desde muy niña que nada había que lo podía limitar a uno, ¿verdad? Y eso es lo mejor que uno puede decir, ¿verdad? Que en este país siempre lo limitan a ciertas cosas. Entonces, añorar aquellos tiempos significa que ahora la situación no es igual a como usted creció, por lo menos en su colonia. Y no creo que no es solo en mi colonia, creo que ahora esto está a nivel nacional, ¿verdad? Porque si usted va a varios lugares, las casas prácticamente son cárceles. Nosotros no podemos salir, está ahí con verjas y todo, y es una situación bien complicada, ¿verdad? Y no solo no solo en Suyapa, que lo vuelvo a repetir, valga la redundancia. Todo el país. El país está bien complicado por la situación de violencia. ¿Y estudió en escuela de la Nueva Suyapa? Sí. ¿Todavía funciona esa escuela? Sí, estudié en la escuela 11 de junio, Ya, una eso- escuela, Sí, y ahí iban sus hermanos también. Y todo. allí íbamos, sí, ahí pasamos todos, mis hermanos, incluso sobrinos, mi hijo, ahí pasó él también su primaria. Y sí, voy a decir, ha sido una muy buena escuela, ¿verdad? Recuerdo que en ese tiempo la escuela era de madera y nosotros hicimos una cancha a esfuerzos de los alumnos. Fue muy lindo porque nosotros trabajamos, jalamos agua, arena, porque ahí pasa una pequeña, bueno, es no río, sino que es una quebrada, ¿verdad? Donde uno íbamos a jalar agua en botes, en botes más que todo, en unos galoncitos que llevábamos. Todos los niños jalábamos cubetas de arena, de grava, pero lo hicimos y creo que yo me siento muy agradecida con Dios, ¿verdad? Porque quiera ser uno cuando miro la escuela, bueno, ahí puse mi granito de arena. Ahora, ¿y se dio sus escapadas ahí para la zona de la montañita alguna vez? Bueno, a decir verdad, yo sola nunca, ¿verdad? Porque No, pero en compañía. creo que la escuela 11 de junio en ese tiempo sí, tenía una comunicación con una escuela de ahí de la montañita y subíamos, ahí nos juntábamos con los alumnos de la escuela que había ahí, jugábamos, pasábamos un día muy agradable. Y sí, cuando bajábamos un poquito complicado porque veníamos
con garrapatas de niños, pero fue agradable lo que pasé. Mucha gente de la Kennedy y esas zonas visitaban un cerro que llama, el cerro le dicen las dos chiches ahí, pero era tranquilo, y fíjense que las jóvenes, las es señoritas cierto. se iban. ¿Y colinda esa con Suyapa? Sí, estaba Sí. un poco más al sur, pero en esa zona, y se iban las muchachas de la Kennedy, Ajá. 5 o 6 muchachas, y allá iban a bañar. El gusto de ellas era ir a verla desde la parte alta, todo lo que era la ciudad, y era costumbre, excursiones se hacían ahí, ¿verdad? Sí, e incluso nosotros, ahí había, bueno, el agua de allí era salada en ese tiempo. Y yo recuerdo que ahí en esa montañita había un paso de agua dulce y con agua tan transparente, tan rica. Nosotros, yo era niña, yo acompañaba a mis hermanas, es decir, no las cuidaba porque no se podía, yo era una niña, apenas necesitaba cuidado. Y recuerdo que fue muy agradable. Ahí también la gente acostumbraba a ir a lavar. Ir a la ropa, lavar, ¿verdad? sí, se lavaba, había así como lagunas, ahí se bañaban, llegaban hombres, niños, pero es un tiempo más sano. Había cierto grado. Ahora ya nadie puede ir allá. Ahora va y no regresa. ¿Y cuántos Sí. hermanos son en total los suyos? Somos 9. Bueno, digamos que de hijos de mi madre son 11, ¿verdad? Pero vivos solo vemos 8, Ok, pero 11 en total. 11 en ¿Y total. todos vivían en la misma casa? Bueno, éramos, desde donde yo tengo uso de razón, éramos 9, porque otros murieron antes que yo, ¿Y su papá? que yo naciera. ¿El rol de su papá? Ay, mi viejito, tiene 83 años él, y Está ha vivo, estado, ¿no? sí. ¿A qué se dedica? Él ha sido jornalero, no me voy a decir que mis padres, no me voy a jactar, ¿verdad? Que mis padres son muy humildes, y mi papá pues ya estudió ya grande, él sacó su 6º grado en una escuela nocturna, y sí, él ahorita pues es un señor que aún con 83 años está bien viejito, pero él ahí a las 4 de la mañana ya anda activo. Tiene más energía que los los joven ya no jóvenes. quiere levantarse en la mañana, hombre. Pero ¿cómo fue esa vida? Porque de un jornalero, 9 hijos, ya me imagino lo complicado que era al momento de ir a la cocina a su mamá y poder darle de comer a 11. Sí, bueno, mi mamá también tuvo que trabajar. Ella trabajaba de lavar y planchar, ella hacía... Recuerdo que nosotros no convivimos de la niñez mucho tiempo con nuestros padres. Más que todo, convivíamos con una hermana. Y esa hermana pues fue tan especial y sigue siendo especial. Ella no se ha casado, ella convive con mi mamá, es la que cuida cuando alguien de la casa se enferma, es la que está ahí. O sea bueno, que sí, es una enfermera sin título, pero... ¿Se pudo haber sacrificado a su criterio ella por su Por la familia? familia. Bueno, De no casarse, de no tener... bueno, ¿O tiene hijos? no tiene hijos nunca, ni siquiera novio. Dice que ella vio la situación porque tengo otra hermana que es mayor que ella y se casó, no le fue bien. Entonces toda esa situación ella dijo, no, mejor me quedo sola, yo no quiero ir a sufrir. Ustedes se convirtieron prácticamente en los hijos de ella. Sí, y ahora me incluso imagino los hijos sobrinos. Sí. Ahora, entonces su mamá obrera, su papá también, jornalero. Sí. Me imagino que, pues, quiero yo insistir un poco, a la hora, por ejemplo, de desayuno, ¿puede haber desayuno en un hogar donde hay tantas limitantes económicas? Pues fíjese que bueno, yo recuerdo poco, ¿verdad? Yo recuerdo que había veces que no teníamos que comer. Mi papá nos cuenta una anécdota que yo sé que es cierta, ¿verdad? Porque la vivimos. Había un día que él no tenía nada, no había nada que comer en la cocina y de repente pues llegó, ¿cómo se llaman? Dice que andaba en la calle con mi hermano, porque ellos vendían, cuando no encontró empleo, él se puso a vender cosas en la calle. Y a veces compraban bananos, compraba algunas cosas así para vender. Y ese día dice que el dinero se le había extraviado, ¿verdad?
para comprar lo que tenía que comprar, pues nomás allá dice que él siguió y se encontró, no sé si fueron 20 lempiras o algo así en el camino, y esto, y él dice, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, las cosas que uno no cree, ¿verdad? Cuando está en esto, pero pasa. Dice que él dijo, ay no, no pensó en comprarnos comida, sino que voy a comprar un pedacito de la lotería para ver si gano y llevo mejor comida a la casa. Y ese día era un domingo. Pues lo raro es que ese día él compró su abono. Sí, pero tal vez no fue abono, dice que no, que el número que él como que le nació, pues lo voy a comprar, dice. Y lo compró. Y a la hora que jugaba esa lotería, sí, dije que estaba Mario dándole. Dice que fue una bendición. Contemporáneo con su papá, ahora tiene como 90 años. Pues dice que... Con la voz de Mario. ¿Y qué número era? Bueno, fíjese que yo ni le he preguntado, pero dice él que pudo llevar un pollo, llevó tortillas, que no llevó ese día. ¿Hubo fiesta ese día? Sí, entonces, bueno, sí pasamos situaciones bien difíciles, claro que había veces que solo teníamos una cosita que comer, pero comíamos. Mi papá ha sido alguien que ha estado cerca de nosotros, ¿verdad? Y que él, si nosotros no se poníamos cerca de él cuando estaba comiendo, él siempre compartió con nosotros. Siempre fue así. Y mi madre también se sacrificó tanto porque ella le dio estudio a mis hermanos. Bueno, así yo le agradezco a mi papá porque él me preparó a mí, ¿verdad? Pero mi mamá, sin embargo, mi papá pensó en la mujer, en persona, y mi mamá pensó en los varones. Y ella eran más. ¿Cuántos varones eran? Eran en ese tiempo, a los que ella estaba dando estudio, eran a 3. Sí, entonces fue bien difícil para ella porque a veces que no tenía transporte, dinero para pagarle a ellos y había que ir a quitarle a la vecina. Había una vecina tan linda también que ella nos ayudó mucho y siempre la recordamos y le decimos a ella, usted fue muy especial. Ahora, 9 personas en una habitación, ¿cuántos cuartos entonces tenían? Como toda gente humilde vive, ¿verdad? En esos tiempos. Atrincherados. Que sí. No, las 3 hermanas nosotros dormíamos juntas. ¿Y sus hermanos entonces en otro, sí, en cuarto? Otros... O sea, los varones en un cuarto, así. Sí, no, prácticamente revueltos. Todos en un solo recuerde cuarto. Que así era en ese tiempo. Claro. Bueno, ya después uno va poco a poco, ¿verdad? Cuando uno va creciendo, va trabajando, porque le doy gracias a Dios que yo desde mis 17 años trabajé. Entonces era... lo que acostumbra uno regularmente es que sala, comedor, cocina, porque esa es la mentalidad que tenemos ahora. Sí. Pero en aquel tiempo era la sala, en la noche era habitación, era dormitorio, sí. Y en la mañana se convertía en comedor y en cocina. Sí, sí, es cierto, así era. Sí, y yo viví eso y no siento pena en ningún momento porque es mi realidad, pues. Sí, no, y muchos vivimos eso, compartir cama con los hermanos varones. Sí. En mi casa éramos 3 varones y después, 12 años después, nació mi hermano menor. Pero nos tocaba, o sea, los varones, y es más fácil entre varones. Ahora no sé, pero es que entre varones es más fácil, sí, ¿verdad? Compartir. El tipo de restricciones que se pueden tener, ya cuando van creciendo, hay limitaciones también de espacio, ir al baño, lo complicado que es, ¿verdad? Porque esperar a que se bañe el primero y van, me imagino que se repartían en función de que a quién le interesaba llegar más temprano al trabajo. Bueno, yo creo que el varón es más fácil, si el baño está ocupado, él busca otro más allá, fuera y se baña y ya, uno de mujer sí tiene que esperar. Sí. Ya, pero veo algo que yo lo comparto en mi vida, porque las necesidades que vivieron mis padres también, pero tan feliz. Y yo la veo a usted que sonríe cuando nos cuenta su testimonio porque disfrutó ese momento. ¿Cómo era el trato de una familia? ¿Cómo pasaban el tiempo? ¿Había luz en ese tiempo? Creo que hasta cuando yo tuve mi 6º grado,
empezaron a poner la energía en esos lados. Entonces, ¿cómo eran las noches? Sí, ¿Cómo eran las tardes? oscuro, Cuando estaban todos ahí. con una, Como bueno, le corte. dicen, no, con un candil de esos de gas. Sí. Así nos alusábamos, era la Platicaban, forma. contaban cuentos, se reían, Sí. acostarse temprano. ¿Cómo era? Antes salían una que salía por la radio, Ah, cuentos y cuéntame. leyendas de Honduras. O sea que de Jorge Montenegro le creó terror a usted. Porque ya No. te balance mejor. Sí, hombre, saludos. Sí, ¿verdad? Ese don Jorge Montenegro es culpable de que muchos seamos miedosos en la noche. Bueno, yo no soy miedosa, es decir, Perdió ya el... no, fíjese que nunca, bueno, le doy gracias a Dios, pero ahí cuando yo siento miedo, yo tengo así vida, yo sé que he sentido miedo unas 3 ocasiones, y cuando yo siento ese miedo, yo me digo, es algo que verdaderamente, ¿En serio, no? sí. Bueno, Entonces, pero bueno, llega a la adolescencia. Esta pregunta siempre la hace a Alan, pero yo se la voy a quitar yo a él. ¿Y en qué momento aparece el amor para Berta Ramírez Colinas? el amor, esa es ¿Nunca se ha enamorado? una pregunta muy linda. Ah, ¿verdad? Linda, bueno, en el sentido de que es eso, ¿verdad? En cierta forma, para uno que siempre desea verdaderamente un afecto de una persona que sabemos que en nuestro país la mayoría de hombres son muy mentirosos. Bueno, no solo en nuestro país, es decir, Bueno, ya, eso está... Ahora la toma. Lo siento, Alan. Qué barbaridad. Lo siento, Alan, que ella 60 tenga el años, concepto, sí. que tenga el concepto Qué ella barbaridad. de que usted es mentiroso. No, los Los dos hombres- mentirosos, Los ¿no? hombres son mentirosos, tío. Sí, muchos ¿Por qué? hombres, ¿Por no, qué? ¿En qué hay sentido? varios, porque hay muchos que son buenos, yo no voy a decir que... Gracias, le agradezco. Muy amable. Pero muy amable. sí, voy a decir, muchas personas se burlan de las mujeres, ¿verdad? Porque piensan que porque es una mujer, bueno, no sé, siempre ven a la mujer como un objeto sexual. Desgraciadamente no somos así, no somos un objeto sexual como nos ven, porque siempre ven el cuerpo, siempre ven la figura de cada persona, ven lo físico, no ven lo interior de la persona, no ven cómo nosotros somos, de ¿Le fue verdad. mal en el amor entonces? Por lo Bueno, que voy a nos decir comenta que ya. sí, bueno, creo que mi familia no solo, bueno, las mujeres y algunos hermanos también, ¿Les ha ido mal? creo que... O sea que ¿Y a qué- toda la pero- familia le ha ido mal. ¿qué No, le pasó no, a porque Berta? tenemos también hermanos que tienen su hogar, ¿verdad? No, Usted tiene un hijo, ¿qué pasó con Berta? ¿Cuántos tengo tiene? 2 ¿Tiene hijos, dos hijos? sí. Ok, ¿a qué edad Mi hijo usted, varón, conoció sí, al sí. papá de su niño? Voy a decir a los 15 años. A los 15 Ah, años, ok. pobrecita. Sí, demasiado. Pero es normal, en aquellos, Sí. dice Javier, y uno se sorprende. Ahora las hipotas se ponen a tener niños a los 12 años, me dice Javier. Y es Ahí- cierto, Ese es el y no solo tiempo. me dice Javier, mi abuela, que Dios la Hola. tenga en gloria, Sí. comenzó temprano también. No, yo Las no encuentro abuelas una comenzaron- señora de 80, de 90 años. Ajá, mamita, ¿y usted a cuánto? No, A los yo a 12. yo a los 14 me fui con mi marido. Me Yo robó. A los 14 años tuve mi primer hijo. Eso es Era ¿verdad? normal. Y ahora estas hipotas, la noticia es que 15 hipotas diarias llegan al hospital escuela porque están preñadas. Ya cuando una mujer tiene de 25 años, Y, ya le y vieja. antes, oiga bien, que era con candil. Y la gente era más sutil. Porque como pasaba un poco, dormían desde temprano hasta altas horas de la noche, usted ya pero se escapaban, la muchacha, con eso no quiero decir yo que ver. No, yo nunca lo hice. Cuénteme, ¿y A qué los 15 pasó? años lo conoció, ¿a dónde lo conoció? Bueno, yo estaba estudiaba en ese tiempo en el Ramón Rosa, mi papá me tenía estudiando y en una de esas, pues, como mujer uno no piensa, no analiza, joven, pues no, bueno, es víctima del engaño porque prácticamente el papá de mi hijo tenía 21 años y usted sabe que, ¿Usted cree que él se aprovechó de su inocencia? bueno, quizás, ¿verdad? Pero también creo que hacía falta también de mucha educación, más que todo sexual, ¿verdad? La sexualidad ha sido es un tema muy cohibido en este país y creo que eso es lo que hace falta mucho. Sí, pero es bien común, por ejemplo, las muchachas de los colegios sufren más que todo en los buenos públicos. Sí. O sea, yo recuerdo... Los privados, creo que no. Ah, no, pero Sí, ¿sabe qué también. recuerdo yo, pastora? Yo recuerdo que a mí me gustaba una compañera, segundo curso. Ah, no, con los del curso no se podía, era con los de la UYA, no, con ustedes muy pequeños.
con los de la U, los que ya tenían carro, los que ya tenían... Eso es bien común, ¿no? No, eso ocurre, de ahí no se salva ninguna institución, sea educativa, Público, en las privada. mismas iglesias se preñan a las hipotas. No, si hasta los pastores no viven Sí, con pastor. cipota. Ajá, sí es cierto. Pero una pregunta. ocurre en el caso de sacerdotes, ocurre la gente que tiene El autores, los sacerdote, maestros sí, que se las- aprovechan de las niñas. Entonces usted siente que se aprovecharon de usted. No, ¿O que no, fue mucho no, consenso? Bueno, no, o fue más inmadurez. que todo inmadurez. Yo pienso que eso fue inmadurez. Pero en ese Sí. momento usted le entregó el corazón a su príncipe azul. Bueno, quizás en su momento, es que quizás no sé si enamorarse para mí es para toda la vida o es algo en el momento que se vive, ¿verdad? Porque O sea, eso usted no logra determinar si se enamoró de él o fue un placer eminentemente sexual. eso más que todo. Si no, usted cree eso. que fue más sexual. No lo ganó, creo o se más enamoró. sexual, yo creo que, bueno, la idea era de quizás, bueno, cuando yo salí embarazada, bueno, yo quise que esa persona se hiciera cargo de mí, pero cuando lo llegó a hacer, yo ya no, ¿cómo se llama? Pasaron una serie de cosas, ¿verdad? Que cuando él llegó al momento y me dijo que me llevaba para donde la mamá, que la mamá de Soledad, también el paraíso, recuerdo que cuando él me dijo que me iba a llevar con todo el niño, yo le dije que ya no, porque... Y que no, pues yo nunca me iba a ir a vivir ¿cómo se llama? De una suegra. Pero no fue una decisión inmediata. Sí, para mí, creo que a pesar de que era muy joven, entonces ahí fue una decisión ya suya personal, que ya usted no quiso convivir con él. en el momento que él dijo que iba a llevarme a la casa de la mamá y él se iba a regresar para acá, yo miré eso como, lo ¿qué que pasa? la Soledad. Que la cuidara la mamá. Entonces yo dije, no, porque lo que sucede es que a veces uno puede ser, es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque uno es muy, muy joven y se pueden aprovechar de eso. Y pueden decir, bueno, puede ir hasta servir de trabajadora, lo que pasa con muchas jovencitas que se van con hombres y la llevan a esos pueblos, van a servirle, lo digo por experiencia, no mía, sino que de muchas jovencitas que conozco ahora en día, ¿verdad? Sí. Que se van con hombres y se las llevan para sus lugares de orígenes, donde viven su mamá y quieren que les vaya a hacer todo a las madres. Sí. Oiga bien, ahorita y no digamos en aquellos tiempos. Y bueno, yo pienso que fue una mujer muy inteligente y yo dije, no, prefiero aguantarle a mis padres. Si me corren, si no, pero pues... También no lo pero podemos, se quedó bajo otro régimen. pero también no lo podemos acusar a él de que no la quería, porque él, ¿qué tal si él lo que quería era hacer hogar por usted y llevársela? No, porque la iba a dejar allá y él se iba a venir para acá. Iba a venir, entonces... Sí, no. Si era complicado esto, el pues, sentimiento ahí. Lo que hay que destacar es que en alguna medida quiso hacerse responsable. Sí, porque yo le dije, si me hubieras dicho, yo le dije a él, si me hubieras dicho, vamos a ir aunque sea a vivir bajo un puente, ahí es otro rollo, ¿verdad? Como decimos nosotros, pero en la forma como lo dijo, yo pienso que no es de una persona madura. Pero estamos hablando de 2 hijos, ¿y qué ocurrió en la... Bueno, ¿siempre con transcurrió él el tiempo, no, sí, creo que... Ahora, pero entonces con él, usted definitivamente nunca más lo volvió a ver. No, nunca más. Sí. Ok, y entonces ¿cómo impactó en su casa cuando usted llega embarazada y le dice, bueno, uno más a la familia? Bueno, mamá, tiene que tener otro plato aquí, ahora ya vamos 12. No, pobrecito. No, yo creo que cuando eso pasó y se dieron cuenta, porque no se los dije así, sino que me descubrieron en una de esas. Ya, es que hay una, fíjate que da mi abuelita. No, le decía a alguna de mis primas, no, está pegada, está pegada, aquí se le nota acá, y yo nunca entendí eso. Acá se le nota, dice, ¿cómo hace abuelita? Mira, tiene hundido, dice. Cosas de las no, lo que dicen es que no sé, el pulso es más fuerte, sí, dicen. Hay mujeres que acostumbran a fajarse, se fajan, no, eso sí nunca lo hice. Se fajaban para que no les vieran la barriga, pero ya como la gente de los barrios es experta en eso, no, esa mujer ya las caderas, esa cipota está embarazada. Y la mamá, no, que era el empacho, que hay que llevar a esta espota cuando llevaban de la sobadora, no, ya que está embarazada. No, ¿y cuándo? No, tal vez eso no fue así. Mi papá, una reacción, voy a decir, bien difícil, porque él era el que me apoyaba a mí en mis estudios, ¿verdad? Y para él fue como un balde de agua fría. Sí. ¿Pero no la castigó? Sí,
Sí, voy a decir que sí. No me pegó porque mis hermanos, bueno, uno de mis hermanos y mi madre, pues, y típico de hombre, ¿verdad? Que le echa la culpa a la madre, pero ahí es responsabilidad de ambos, no la madre. Sí. Entonces, yo creo que en ese momento Dios estaba siempre conmigo y luchando al pie conmigo, ¿verdad? En cada momento que viví de la vida. Bueno, cuando fue un gran impacto porque mi papá, eso quería ser mi papá. Mi papá estuvo un año que no me habló. Para mí fue más doloroso eso que quizás que me hubiera pegado, que eso hubiera sido un momento, pero cuando nació el niño, cuando fue lo la vio. reacción. no todavía. Tenía la vecina que le cuento, que es la que nos apoyó mucho, bueno, ella se llama Oralia, ¿va? Recuerdo que ella le llevaba a enseñar, mire don José, porque se llama mi papá, mire don José el niño, qué lindo, le decía, porque sí, en realidad era un niño muy precioso, ¿va? Y es mi hijo, y no solamente porque es mi hijo, sino que porque todo el mundo lo dice, y sigue siendo precioso. Claro. Entonces, Y ni así, no le sensibilizó el sí, corazón. No, pero pero ya ratitos, creo que cuando yo no estaba, él se iba a acercársele ya poco a poco, ya después no había que llevarle al niño, porque como ya todos estaban grandes, él era el más pequeño. ahora ya es él de repente es el poderoso ahí con, ¿cómo se llama su papá? José. Con don José. ¿Y al varoncito Bueno, cómo le no puso? tanto, que mi hijo Sí. se llama José Francisco. Bueno, Ahí está el enganche. ahí tenía el clavo. Mire, se llama como usted. Sí. güey. Ahora ya no permite más bien que usted lo regañe a su hijo. No, él, más bien él a veces me dice, regañalo, pues, porque a veces los hipotes cuando ya crecen, se vuelven, ¿Cuántos años tiene ahora? ahora tiene 27 años. 27 años. No, ya, pero Ya se casó, más no, bien. y así como me estaba hablando ella, yo creía que era algún cipote de unos 8 o 10 años. Sí, Fíjate, ya un cipotón. caballero. Claro, mi niño. Un niño. Ya es abuela. Cuénteme, más pero bien. hay otro Ya voy a hijo ser o hija. abuela. ¿Hay otro hijo o hija? Una hija, una nena de 5 años. De 5 años. Hace poco. Sí. Hace poco el amor anduvo rondando ahí el corazón de Berta. ¿Y qué pasó? Ay, como siempre, el engaño. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? cuando estaba embarazada todo era muy lindo, fue muy bonito y cuando se dieron, de repente me enteré que andaba con otra. Así de ¿Pero a dónde sencillo. lo conoció? ¿Cómo fue eso? Creo que trabajando siempre en la misión de aquí, Ajá. Y la cautivó, o sea, la enamoró. sí estuve ahí. También ¿Cuántos tuvieron de novio? Creo que fue como unos 10 meses. Ok. Pero convivieron con él, a ir a vivir aparte y hacer hogar. La verdad que creo que en eso sí yo no estaba yo ya no quería, no estoy pues ahorita como para que un hogar así con un hombre que como conocemos en nuestro país, pues los hombres son muy machistas. Pero usted en la plática que tuvimos decía, bueno, cuando yo tenía 15 años no había tanta orientación en cuanto a tomar las medidas de precaución para no salir embarazada. Pero ¿qué le pasó en esta ocasión? No, yo Después de creo que convivencia, yo deseaba. ¿Usted quería tener otra hija? Sí, bueno, he tenido problemas también, como voy a decir así, con mi. Me han operado 2 veces de miomas, he tenido así situaciones bien complicadas. Yo, bueno, dije, voy a tener mi hijo y me voy a operar y aquí nomás. Y también que el doctor me decía, ¿verdad? Porque quería hacerme una operación también y de paso. Entonces pero todo salió bien con la niña. Gracias a Dios, sí. Todo estaba planificado para una cesárea, pero ahí está, es una preciosa nena, se llama Natalie también. Es una- Hace 5 años, pero fue hace poco. Entonces, con él también terminó el amor. Bueno, ¿O no hubo amor? creo que no hubo amor, voy a ser sincera, no. Ahí no participaron los Sí, sentimientos. pero creo que si hubiese sido diferente, creo que hubiéramos hecho hogar, ¿verdad? Porque la verdad creo que es alguien que inmaduro, que ya tiene sus años, pero es alguien inmaduro porque no ha crecido. ¿Le gustan los mayores a usted?
Sí, no, por el... Me dice usted que es alguien que tiene sus años. Sí, porque él es casi 20 años que yo, mayor que yo, sí. Bueno, entonces en este momento Berta Ramírez tiene Soltera. libre el corazón, está abierta al sentimiento. No, pero se va a volver a No, yo enamorar. pienso que ya en este tiempo lo que yo más deseo es O sea que los admiradores Servirle a Dios. ya deben de entender que no, que no hay nada. no. Lo Usted, que yo señora- quiero ahorita es trabajar mucho con, bueno, el servicio de Dios, pero Él me ha hecho su sierva y he entendido tan claro que Pero me llama la ese es atención mi camino. la criminalización que tiene, o no es la criminalización, también el estigma que tiene para con los hombres. Entonces, Bueno. ¿usted cree que No realmente tengo todos ningún... somos malos? No, yo le dije que no, ¿verdad? Le dije en su Y momento ella, que claro, que había... yo, bueno, y usted es malo, así, No, No, es que yo le claro, dije, ¿verdad? ¿Qué Que hizo había, Sí. habían hombres también, porque así he visto, he conocido hombres que con sus esposas son muy lindos, sus hijos, son especiales, pues entonces no tengo, mi papá con mi mamá, ¿cuántos años tienen de casados? Y ahí están mis dos viejitos todavía, que mi papá tiene 83 y mi mamá se casó a los 15 años. Ah, Entonces no puedo decir yo ya me que imagino no que hay. cuando su mamá le reclamaba, tan cipótate mamá, pero si usted también a los No. 15 años le... No, tal Ahora, vez usted, no, usted ha hablado de la parte espiritual. ¿Usted a qué iglesia asiste? Bueno, ahorita yo estoy así, más que todo, creo que no me ha arrancado del corazón esa doctrina luterana, ¿verdad? Porque es la que conocí. ¿De qué edad? ¿Cómo llegó a la Mire, iglesia yo, luterana? bueno, esa es una buena pregunta porque yo de niña he sido católica, Sí. una católica. Siempre me reunía con personas mayores, ¿verdad? Señoras, íbamos a la iglesia, pero yo sentía que me hacía falta algo, ¿verdad? Y de repente una vez a mí me invitan a la iglesia luterana a un evento, ¿verdad? Que había estaban celebrando la graduación de unas auxiliares de enfermería, algo así. Entonces, bueno, dije yo voy a ir. Y me llamó tanto la atención, me impresionó, sentí que eso me llenó y me emociono cuando lo digo porque yo así lo sentí, ¿verdad? Fue ver una mujer predicando, una pastora, y siempre voy a recordarla a ella, ¿verdad? Es la pastora Cecia ella de El Salvador, no sé si todavía está viva, no sé, no he sabido de ella después de que salió de aquí de Honduras, pero sí fue una mujer que me impresionó tanto y fue Sí, pero una mujer que me ¿Y qué se inspiró. diferencia la luterana de la iglesia católica? Bueno, que nosotros creemos directamente en Dios, somos cristocéntricos y pensamos que ninguna iglesia tiene completamente la verdad, que la verdad no es absoluta, pues sí, y que somos una iglesia que tenemos una parte verdadera de Dios, ¿verdad? No somos, porque sabemos que Dios es la base, ¿verdad? Pero nosotros solamente somos un pedacito de esa parte de Él y que todavía nos hace falta mucho que crecer, incluso conociendo la doctrina luterana, ¿verdad? Como una fe completamente diferente a lo que nos enseñan, a los principios cristianos. Creo que la doctrina luterana es muy linda, pero sabiendo llevarla bien, ¿verdad? Conocer esa doctrina verdaderamente. Yo admiro mucho los luteranos de otros países, ¿verdad? Bueno, es decir, europeos, de Estados Unidos, aunque Estados Unidos también sigue evolucionando, ¿verdad? Y Esta incluso iglesia es muy todos. abierta, ¿verdad? Permite Sí. que las mujeres sean sacerdotas. Las mujeres, sí, hemos sido ordenadas desde hace tiempo. Como le digo, cuando yo vi a esta mujer, yo tenía como mis 16 años, 16, 17 años por ahí, cuando la primera vez que vi a esta mujer predicar, y eso a mí me llenó tanto, yo sentí marcó. este es mi camino. ¿Y a usted cuándo la ordenaron? ¿Sí, eso? Sí, así. Bueno, esto fue, voy a decir, la iglesia luterana no ordena solo por ordenar, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar un proceso, e incluso tenemos que estudiar
tenemos que estudiar en una universidad teología. Y es muy lindo, ¿verdad? Porque cuando nosotros conocemos de esa teología, nos damos cuenta que el Dios que nos han enseñado es un Dios que se queda corto, ¿verdad? No, el Dios al que nosotros llegamos a conocer, un Dios que ama la totalidad, ¿verdad?, del ser humano. Ahora, interesante, entonces usted decide estudiar teología, se gradúa de licenciado en teología y eso ya le abre las puertas para que usted pueda ser sacerdotisa o sacerdote. Bueno, yo a los 19 años inicié, voy a decir, pastorado. Nosotros en la iglesia se le llama evangelistas. Yo iba con el pastor al principio, ¿verdad?, a una comunidad, y recuerdo estaba allá en la San Francisco, en la Divagna, que fue muy, muy interesante, ¿verdad? Bueno, en ningún momento pensé yo que me iban a soltar así. Yo pensé que todavía quería mucha preparación, ¿verdad? Pero de repente se quedó, bueno, hacían falta pastores, y una comunidad donde un pastor tiene 20 años de estarla dirigiendo, 15 años, de repente llegar alguien joven y con señoras con una mentalidad diferente, de repente queda uno, ¿qué hago aquí, verdad? Fue una impresión bien, bien difícil, porque antes, en ese tiempo, yo estudiaba en la pedagógica, allí estaba estudiando, y bueno, solamente estaba sacando un diplomado, nunca pensé llegar hasta la licenciatura. No lo terminé el diplomado porque había que viajar, teníamos que viajar, y yo no continué porque estaba estudiando y habían otras cosas que en ese momento me limitaban. Pero a raíz de eso, que yo seguí con el pastor, pues me gustaba, sentía que esa era mi vocación, pues, y me gustaba mucho estar en las comunidades, compartir con mujeres. La comunidad más que todo era de mujeres, era uno hombre que se pegaban, niños, varones, era lo único, por ahí solo mujeres. Ahora, usted juega un rol ahora. Usted está cerca de los grupos lésbicos gay. Y salió, entiendo, de esa doctrina. Usted recibe formación luterana, pero usted ve que hay gente que es gay, hablo de hombres o mujeres, o que están dentro de la comunidad, pero que la sociedad, en primer lugar, y no digamos también dentro de las iglesias, hay como una apatía, como un rechazo hacia estas personas, a no permitirles que estén dentro del culto de cualquier iglesia. ¿Cómo aparece en su vida esa posibilidad de poder hablar con estas personas? Bueno, creo que ahí es una situación en su momento complicada, ¿verdad? Porque no fui yo quien las busqué. A veces nosotros pensamos que cuando estamos en una comunidad estamos dando el saber de Dios, las buenas nuevas. Pensamos que las personas que están ahí son las únicas que necesitan, ¿verdad? Pero cuando alguien lo busca, uno se da cuenta que hay mucha necesidad de ese Dios, ¿verdad? En saber, querer conocerlo. Ellos buscaron de la iglesia, ellos fueron a la iglesia luterana. Y en ese momento, pues, yo dije, qué interesante, pues, porque en la licenciatura nosotros llevamos una clase que se llama una pastoral especial, ¿verdad? Y que nos enseñan, pues, cómo nosotros debemos de tomar la apatía con toda clase de personas, ¿verdad? Que no debemos ser personas que estigmaticemos, ¿verdad?, a otros, sino que nos enseña cómo llevar a estas personas y acogerlas, ¿verdad? Traerlas también que como hijos e hijas de Dios. Y recuerdo que en una práctica que hicimos en esa pastoral, estuvimos más que todo con personas, bueno, yo trabajé
en esa práctica con personas de la calle, ¿verdad? Eso fue en El Salvador. Y también estuve incluso con un sacerdote que él trabajaba en esa parte y nosotros estábamos apoyándolo. Estuve como un año y fue muy bueno. Eso me ayudó mucho a no ser una persona que vea a otra persona como que no fuera ser humano también, ¿verdad? Porque eso nos pasa, discriminamos a todo mundo. Pero eso le trajo un quiebre en su carrera, si vale el término, religiosa, en su trayectoria religiosa. Bueno, sí, bueno, voy a contar un poco así que ellos nos buscaron, ¿verdad? Y al llegar ante ellos, pues fue donde conocí a José y a Sandra. José Zambrano, los Sí, hermanos Zambrano. a los hermanos Zambrano, que son muy especiales también. Y a raíz de eso, pues conocí, he ido conociendo más personas, jóvenes que ahora ya no están en este país, jóvenes que sufrieron tanto porque ellos decían que las iglesias los corrían porque les decían que una manzana podrida iba a podrir las demás. Qué triste, les decía yo, porque entonces allí era de enseñar, ¿verdad? Que si Jesucristo vino por las manzanas podridas, no vino por alguien que ya no necesitaba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tenemos por qué discriminar a otros? Ahí fue donde nosotros empezamos esa comunidad, ¿verdad? Fueron los primeros y creo pues que yo les agradezco mucho a ellos porque creo que el agradecimiento y la estimación que tenemos de ambos y voy a decir así, ellos son personas que también respetan, ¿verdad? Y conocen de Dios. ¿Sufre mucho esta gente de las comunidades lésbicos gay? Sí, porque cuando yo llegué, yo lloré. Lloré cuando muchos me comentaban sus historias, cuando decían la forma como muchos padres los trataban, padres que son, voy a decir así, militares. Los militares han sido los que más han sacrificado a los hijos cuando son homosexuales. A muchos en la forma como los castigaban, hasta los arrastraban del cabello y qué difícil, ¿verdad? Para ellos como personas, ¿verdad? Vivir esa realidad que viven. Entonces, eso a mí me conmovió tanto. La primera vez yo dije, ¿qué hago aquí, verdad? Y para mí, pues, llegué a mi casa, porque cuando tengo así algo que está dentro de mí, un problema ya sea familiar, ya sea económico, ya sea de conflicto de mi interior también por las experiencias vividas, yo me encierro en mi cuarto y yo me pongo en oración con Dios y digo, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Es lo que tú quieres. Bueno, a raíz de todas esas cosas que he hecho, me he dado cuenta que sí es la razón por la que yo estoy ahí. Bueno, y sí, en la iglesia luterana, hubieron muchas razones, ¿verdad? De que, bueno, yo casi renunciaba, pero por algunas personas de la iglesia que me decían, no lo haga, porque uno vive una situación bien difícil, ¿verdad? Por poder, más que todo. ¿Había presión de la iglesia para que usted no tratara a estas personas? Hubieron muchos, voy a decir así, muchos comentarios, y comentarios que los hablaban fuera de la iglesia, pero que siempre llegaban a mí, ¿verdad? Con nombres y apellidos, porque sí, yo me di cuenta, porque las personas siempre, que los que más están allegados a uno, los que aceptan. Ajá. ¿Y la señalaron a ustedes de tener esta tendencia o esta orientación? Sí. Se identifica con ellos porque ella pertenece. Sí, muchas veces me dijeron que si es que yo era lesbiana. Incluso hasta ellos, pero porque ellos saben que una persona que es heterosexual en su momento, qué va a estar haciendo aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios creo que esa es una situación que Él me ha dado a que yo siga creyendo más en ese Dios divino, ¿verdad? En ese Dios de amor. Y a pesar de que usted colabora con ellos, instala un lugar
donde se puede orar, una iglesia, una especie de iglesia. Esos señalamientos de ellos estaban infundados. Usted no tiene ninguna orientación fuera de lo normal. Usted es heterosexual. Sí. ¿Usted no es lesbiana? No. Okay. Pero sí, los amo mucho a todos, con todos los que yo he compartido, son tan especiales. Y no voy a decir que es que entre ellos también han habido, porque quizás más de alguien que también es, que quiere desbaratar, no sé, el trabajo o lo que yo he realizado desde el 2009, ha llegado a decir que soy una farsante, por incluso los comentarios de la vez pasada, que soy una farsante, que gano un dineral, y yo, wow, si ni siquiera puedo, ni siquiera para el transporte. Ahora, en el impacto, por ejemplo, de esto, por testimonio de estas personas que manejan estas organizaciones, tengo entendido que hay muchachos que han dicho, no, fíjese que de repente mi orientación sexual no es esta, sino que yo voy a asumir nuevamente mi rol de heterosexual. Hay jóvenes que se han decidido apartarse del camino del lesbianismo o de ser gay para convertirse en personas heterosexuales. Bueno, fíjese que por los que yo he conocido así, ninguno. Más bien yo creo que muchos están fortalecidos y yo los admiro mucho y le doy gracias a Dios porque ellos también siguen adelante, ¿verdad? Porque ellos no se han dejado intimidar por nadie, ¿verdad? Y eso es muy bueno, porque el único a quien debemos, bueno, no, porque Dios, para mí, y nunca le voy a decir a alguien, ¿verdad?, que Dios es temor, hay que tenerle miedo, no, a Dios se le respeta porque es un Dios diferente, no un Dios que hay que tenerle miedo, ¿verdad? El Dios, es decir, Dios le tengo temor, ¿no? Yo no le tengo temor a Dios, yo le respeto porque Él me ha enseñado mucho y conozco mucho ese camino de Él. Ahora, el hecho de que vayan a las iglesias comunes, hay rechazo entonces para la comunidad lésbico-gay. Sí, algunos dicen que no, porque asisten a algunas iglesias, pero no se les toma en cuenta para algunas cosas, ¿verdad? Es decir, o siempre los determinan, o bueno, los que van a saber, cuando uno va a la iglesia católica se llena de personas, ¿verdad? Sí. Y la iglesia católica no son tan apegados, ¿verdad? No, y ahí hay de todo. Sí, o sea, y van, escuchan la misa y se van, pues, y entonces nadie sabe cómo está la situación. Por un lado, pero también asiste mucho homosexual, y ahí no los discriminan, salvo que ahí lo que siento yo que... Pero sí hay discriminación. El rol, sí es correcto, o sea, ellos pueden ir a la iglesia, pero ni a la iglesia católica ni a las iglesias evangélicas los van a permitir que estén haciendo roles que se creen que son para las mujeres que están definidas ser heterosexuales o los hombres que se consideran son heterosexuales, sino que en ese caso ellos se ven limitados en la participación dentro de la iglesia. Estamos ya en la recta final del programa. ¿Ya usted ha asistido a alguna boda gay? Fíjese que no, porque yo le digo a ellos que vamos a ir con pasos seguros, ¿verdad? Lentos y seguros, y cuando yo pienso que uno puede bendecir y si alguien me pide que bendiga una boda, porque eso es lo que hace el padre, ¿verdad? Yo la bendigo porque no es... ¿No se la han solicitado hasta hoy? No me lo han solicitado. Incluso hubo un muchacho que, bueno, él falleció, ¿verdad? Creo que fue hace 2 años. Y él era de Apubime. Él decía, pastora, ¿usted me va a casar? Sí, no hay problema. Y yo digo que bendecirlo, porque es lo que hace el sacerdote, bendecir una boda, porque quien da y firma los papeles es por lo civil, ¿verdad? ¿Ustedes se manejan bajo el criterio de misas o culto? Bueno, cultos. Un culto, entonces, pero en el culto van las parejas de lesbianas, de gay. Mire, nosotros ahorita solo estamos vamos hacia las organizaciones, no estamos... No, pero ¿ha desarrollado cultos usted así dentro de la organización? Sí, yo no tengo ningún prejuicio de ver pareja, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Y que pueden estar abrazados, pueden estarse besando y no... Bueno, creo que con tal siempre respetando, ¿verdad? En el momento de que se está oficiando, es lo que uno quiere, ¿verdad? Claro. El respeto ante todo, ¿verdad? Porque estamos
estamos en una conversación directa con Dios, ¿verdad? Incluso Ahora, de en su la familia oración y todo eso. no ha sentido alguna reprimenda de su familia que le diga, porque pasa, pues, y eso de la discriminación o el cuestionamiento contra los gays o las lesbianas, ese ha sido una frecuente en la sociedad. ¿Alguna presión de su familia? ¿Por qué te has metido a eso? Sí, me han dicho mis hermanos, bueno, mi papá no sabe muy bien, pero sabe que estoy en el camino de Dios, dice, qué bueno que estés haciéndolo, pero mi mamá sí está, ellos me apoyan a este caminar, ¿verdad? Aunque no estén de acuerdo. ¿Tu hijo mayor? Mi hijo tiene una mentalidad diferente, él es otro rollo. Y mi niña, pues ella ha asistido a muchos lugares e incluso pues ella dice, mamá, ¿ese es hombre o es mujer? Cuando es algunas cosas, pero yo digo, bueno, todavía tengo que ir explicándole pues poco a poco porque está empezando a vivir y creo que tiene el derecho también de saber, ¿verdad? También el por qué yo estoy en este camino, ¿verdad? Y creo que es Dios quien nos tiene. Bueno, muchas gracias. Berta Ramírez Colindres nos ha acompañado esta mañana. Ella pertenece a la Iglesia Luterana, es licenciada en teología y ustedes han escuchado, pues, si en algún momento le tocara bendecir una boda gay, lo haría sin ningún inconveniente y hace práctica también religiosa con las personas que pertenecen o que tienen preferencias sexuales, ¿verdad? Como las que hemos mencionado anteriormente. Gracias por atendernos la invitación y de compartir también parte de su vida esta mañana aquí con nosotros. Gracias a ustedes también, ¿verdad? No sé si puedo decir algo Claro. que como mujeres de fe, ¿verdad? Tenemos que tener, porque fe no solamente significa una simple fe, ¿verdad? Sino que tener fe es tener plena confianza en Dios y no una confianza cualquiera, sino que una confianza que va más allá, una seguridad, una mujer segura, una mujer humilde, una mujer que es servidora, sierva de Dios. Tenemos que tener en cuenta todas esas cosas, ¿verdad? Porque recordemos que estamos buscando el reino de Dios, ¿verdad? No es que estamos, como muchos creen, ¿verdad? Porque uno apoya a la comunidad del LGTBI, es que uno es satánico. Yo creo que estas personas están equivocadas, ¿verdad? Porque así lo digo, Dios es un Dios de todos y Dios en la misma Biblia nos dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir a todas las personas. No dice que tenemos que limitarnos a algunas, a los que no son gay, o a los que son gay. No, Sí, no porque nos habla de limita. que quienes no van a heredar el reino de los cielos, los borrachos, habla de los adúlteros, de los fornicarios, una cantidad de gente que posiblemente están en la misma condición estamos en la misma condición, cualquier persona si comete esos pecados, de quedar fuera de la cuestión de Dios y Dios abre sus manos, ¿verdad? Con esto no quiero decir que por lo menos en lo personal yo no voy a incentivar que alguien diga, ¿te querés hacer gay? Hacete. No, Yo de respeto ninguna al que forma. Yo respeto al que es y lo trato con altura, con cariño, con admiración en su vida particular, pero hasta ahí. No es que se convierte, por ejemplo, en el caso suyo, no es que anda alentando y que va a ir a dar una charla de cómo hacerse homosexual o cómo hacerse lesbiana. Me parece que en ese sentido queda claro esto. No, de ninguna forma, porque recordemos que a muchos de estos niños a veces traen su orientación, ¿verdad? Y nosotros no podemos, tampoco le voy a decir al niño, usted es así, continúe, ¿verdad? Creo que se necesita una atención, ¿verdad? Y como los padres, pues también tenemos que respetar a nuestros hijos e hijas, ¿verdad? En todo esto y decir, ¿verdad? Que tener esa plena confianza con ellos y con Dios, ¿verdad? Porque es Dios quien le da sabiduría. Y yo, me gusta mucho algo que Arcoíris tiene, que es un estudio no solamente con LGTBI, sino que también con las familias. Y eso es algo muy, muy bueno, ¿verdad? Y creo que también eso las organizaciones deben de implementar, ¿verdad? Que también los familiares se vuelvan a ese vínculo, ¿verdad? Porque así se va a poder amar y respetar a los hijos, porque Dios nos da
a los hijos, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saberlos orientar y tenemos que saberlos amar también, ¿verdad? Y respetarlos a ellos también. Don Franco Mes. Agradable la plática con la pastora Berta Ramírez, licenciada en teología. Sumamente interesante su participación, pastora. Gracias por su presencia en el Sol de las Noticias. Quizá para mañana sea tarde. Ya lo All my dreams. perdóname. Estéreo Sur 91.3. La estación musical del año. Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van para el pozo. Incontenible. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Estras Amado López.